Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alberto Ortega Sánchez, alumno de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El día de hoy voy a explicar el tema de lo que es la introducción al método de programación lógica, la semántica de los programas lógicos y el método de programación lógica. Como tal, pues estos temas pues son impartidos en la asignatura de programación lógica y funcional, y en este caso quien me imparte la asignatura es el ingeniero Levi García González. Bueno, antes que nada, pues como introducción al método de programación lógica, pues la idea fundamental de toda programación lógica es que consiste en que se tiene que emplear la lógica como un lenguaje de programación. Existen tres puntos fundamentales, los cuales pues se tienen que tomar en cuenta para que este se considere como un lenguaje de programación, y es que el primero es pues los datos. ¿A qué me refiero con esto? Los datos se refiere más que nada a la lógica de primer orden o los términos de primer orden. Luego está el procedimiento, que son todas las pueden ser la fórmula o las fórmulas que tienen que estar tanto bien estructuradas como bien formadas, ¿no? Y por último está la ejecución. La ejecución es toda deducción controlada y constructiva que se tiene que hacer. Para ello existen dos reglas fundamentales. La primera es que la lógica pues es imperativa. ¿A qué se refiere con esto? La lógica como tal, en este caso la imperativa, nos sirve para indicar pues cómo se tiene que resolver el problema. En este caso significa que se le tiene que ingresar órdenes. Y la segunda es la lógica, pues tiene que ser declarativa. Esto pues nos menciona que pues nos sirve para especificar pues qué problema se tiene que resolver o qué condiciones inclusive se le tiene que administrar o ingresar. Y un punto primordial para este tema, o bueno, para estas reglas, es que pues la programación lógica pues permite ambos enfoques, ¿no? Existen dos tipos de enfoques que son primordiales para el método de programación lógica, que son el enfoque imperativo y el enfoque lógico. El enfoque imperativo, o también conocido como paradigma de programación, que en este caso sería la programación imperativa, se considera el paradigma incluso más antiguo. De acuerdo con este paradigma, define un programa en el que consiste en una secuencia que tiene que ser claramente definida de instrucciones para un dicho ordenador, ¿no? Y se toman en cuenta pues tres puntos principales. El primero es el que se tiene que diseñar un algoritmo para resolver el problema. El segundo es que se tiene que computar la solución ejecutando el algoritmo. Y el tercero es que se tiene que hacer un énfasis de cómo se tiene que resolver el problema. Algunos lenguajes de programación más conocidos, al menos en el enfoque imperativo o en el paradigma de programación imperativa, son el lenguaje ensamblador, el Fortran, el Java, el Pascal, el Basic, el Python, el Ruby, entre otros, ¿no? Y en segundo está el enfoque lógico, paradigma lógico, el cual me voy a dar la oportunidad de citar a tres autores que aquí pues explican un poco lo que es la programación lógica. Los primeros dos autores, que son Jeneseret y Ginsberg, señalan que la programación lógica pues es una programación por descripción. El programa se construye describiendo el área de aplicación. Esto es, que se señala el que se desea, haciendo énfasis, mencionado aquí, mediante hechos que son verdaderos, pero no el cómo obtenerlo, sino a que esto está implícito. Y otro autor llamado o apellidado Ambler señala que el paradigma lógico asume la definición de un conjunto de hechos y de un conjunto de reglas que permiten la deducción de otros hechos. Así pues, la programación lógica, desde una perspectiva del programador, es una técnica que consiste en expresar apropiadamente todos los hechos y reglas necesarias que definen un problema. Ahora bien, en la semántica de los programas lógicos existen tres semánticas primordiales o que se caracterizan para los programas lógicos. Estas son la semántica declarativa, la operacional y la denotacional. La primera semántica declarativa habla desde un punto de vista lógico
de que pues todo programa puede verse como una teoría lógica formada por cláusulas del programa. ¿A qué se refiere con el término cláusulas? Bueno, una cláusula pues es todo conjunto de palabra o de palabras que forman un sentido completo. Es decir, esto incluye además pues una proposición. Una proposición es toda sentencia lógica que, hago la aclaración, puede ser verdadera o falsa. Para hacer una proposición se construye, se está construido de objetos y relaciones. La lógica formal de toda proposición provee métodos para verificar si tiene validez, y una de las características fundamentales de toda proposición es que estas se dividen en dos, pueden ser atómicos o compuestos. Los atómicos se refieren a que tienen un solo término, es decir, es una sola proposición, y los compuestos son de dos o más proposiciones en su conjunto. Otra característica que tiene toda proposición es que, dependiendo de si la proposición es verdadera, es decir, si se define a la proposición como verdadera, o si se tiene que buscar el que dicha proposición tenga una validez, se les conoce, hay dos términos o hay dos palabras muy esenciales. Uno es la diferenciación entre un axioma y un teorema. Un axioma es todo hecho o prueba que se define como verdadera. Un teorema es toda verdad que tiene que inclusive ser probada. Como tal, un axioma, en la mayoría de los casos, en muchas definiciones o en muchas referencias, lo consideran como un hecho, mientras que al teorema, en otras referencias, ya sea bibliográficas o de consulta o de cualquier página de internet, se les denomina no un hecho, sino como una simple consulta. Bueno, retomando el tema, existen algunos modelos que, en este caso, a continuación, después de esta diapositiva explicaré. Son los modelos de Ebran o métodos de Ebran inclusive. Bueno, continúo con la segunda semántica. Está la semántica operacional. La semántica operacional se define como todo proceso de inferencia que se utiliza para probar que un objeto puede ser derivado de un programa. De igual forma tenemos la semántica denotacional, que esta pues le asigna un significado a un programa, asociándolo con una función sobre el dominio que se calcula del programa. Dicho significado pues viene cierto dado entonces por el punto fijo de su función, si es que existe dicha función, ¿no? Bueno, haciendo paréntesis a todo esto, hay un punto muy fundamental en todo esto, que son los modelos de Ebran. Existen dos modelos básicos que plantea que, en este caso, ambos modelos pues son teoremas en sí. Uno es el de proposición y otro el de sustitución. Como anteriormente mencioné, pues el de proposición pues es toda sentencia que puede ser verdadera o falsa. Y bueno, dado aquí en la diapositiva, dado el caso de que L sea una lógica de primer orden con al menos un símbolo de constante y sigma un conjunto de fórmulas básicas, esto no equivale o tienen como equivalencia a dos puntos: que sigma puede ser consistente en el sentido de la lógica de primer orden, o que sigma es consistente en el sentido de la lógica proposicional. En sí, pues aquí hay una breve definición, claro, con de una manera muy explícita o inclusive más definida. Dice: sea L una lógica de primer orden, el universo de Ebran de L, que en este caso sería UHL, es todo conjunto de todos los términos cerrados, sin contar variables de L. Luego, un modelo de Ebran donde M es toda L estructura tal que M es igual a UHL
y en el que los símbolos de la constante y de la función de L se interpretan de forma canónica. El tercer punto dice, la base de Hebran de L, BHL, es todo conjunto de todas las fórmulas atómicas básicas de L. ¿A qué se refiere con fórmulas básicas? Mencioné anteriormente que el término atómico significa un solo término, es decir, tiene una sola fórmula. Luego, algunas notas de este modelo de Hebran, el de proposición. Dice, si sigma es todo conjunto consistente de fórmulas básicas, entonces tiene un modelo de Hebran. Todo modelo de Hebran puede describirse sin más que dar como un subconjunto de las bases de Hebran de L, es decir, que está formado por las fórmulas atómicas básicas que en su momento son ciertas en el modelo. Luego está el término corolario. Para quien se pregunte qué es el término corolario, el término corolario pues es todo hecho razonamiento lógico que tiene como tal una consecuencia de algo que ya fue, o que sí, que ya fue demostrado o que ya sucedió con anterioridad. Es decir, normalmente un corolario se le puede definir o inclusive se le puede comparar con un teorema. ¿Por qué? Porque ya fue algo que ya se demostró, que ya se probó, que ya tiene unas bases básicas como para definir que pues esta prueba pues es verdadera. Menciona aquí en la diapositiva que el corolario sea sigma un conjunto de fórmulas básicas equivale a que sigma es consistente. Primera. Segunda, que sigma tiene un modelo de Hebran. Y tercera, que sigma es consistente en el sentido de su lógica proposicional. Ahora bien, existe el de sustitución. El término sustitución se refiere a todo conjunto de par ordenado, que en este caso son finitos, donde en una sustitución pues incluyen dos cosas. Uno, el dominio. El dominio se le puede considerar inclusive como una variable. Y dos, pues lleva un término, ¿no? En sí como tal una sustitución pues se le puede considerar, o bueno, mejor dicho, se le puede consistir pues en que en su respectivo momento pues se efectuó un reemplazo. Bueno, menciona aquí en la sustitución, en la diapositiva dice, sea L una lógica de primer orden y var, que var significa todo conjunto de variables de L, dice aquí una sustitución es una aplicación omega donde var es donde var o variable es una terminología de L, tal que el conjunto del dominio de omega sea igual a x, que corresponde a omega de x de 6, que es igual a x, ¿no? En este caso se le considera aquí finito. Si omega es una sustitución, entonces el dominio de omega significa que es igual a desde x1 hasta xn, y para cada i que es igual a 1 abarca desde 1 hasta n. Omega de xi es igual a ti, y este se representa en omega como omega es igual a x1 entre t1, y así abarcando consecutivamente hasta xn de tn. ¿A qué me refiero con esto, no? Más que nada pues se mencionó en anterioridad que pues se tiene que efectuar un reemplazo correspondiente. En este caso pues aquí se menciona y aquí se toma mucho en cuenta de que pues incluye un dominio, que en este caso los dominios pues son las variables, y que pues todo término pues aquí pues viene representado, ¿no? Ahora bien, dice aquí, sea omega una sustitución donde t pertenece a todo término de L y gamma pertenece a la fórmula de L, significa que t omega es todo término que se obtiene al sustituir cada variable x de t por omega de x. Se puede decir aquí que omega es toda sustitución básica para t
si t omega no tiene variables y donde gamma de omega es la fórmula que se obtiene al sustituir cada variable libre. X de gamma por omega de X, se dice que omega es una sustitución básica para gamma si gamma de omega no tiene variables libres. Ahora bien, cuando nosotros queremos consultar una cláusula, pues las cláusulas en sí pues contienen pues una especificación o una implementación del conjunto de todos los hechos y reglas que se componen del programa. En sí hay una palabra que en este caso se usa para encabezar, que es la palabra clauses, y pues en sí una cláusula se le puede considerar a un hecho. Existen pues distintos datos estructurados que en las cláusulas se les denominan átomos, los cuales pues constan de constantes y variables de una misma cadena, y pues están las listas que se representan entre llaves, ¿no? Ahora bien, también están los tipos definidos por el usuario, las cuales son que las reglas para definir las relaciones pueden actuar como tipos de usuario. En sí, para hacer la consulta de una cláusula, pues se usan diferentes palabras clave, por ejemplo select, from, where, group by, having, order by, ¿no? Select pues es para seleccionar la lista, from para pues para hacer la tabla del source, ¿no? El where pues se busca una condición, el group by donde se expresa un grupo por, el having pues se busca también una condición, y el order by pues es una orden de expresión que puede ser ascendente o descendente. En el caso del from pues se especifica pues dónde se tiene que querer obtener los datos, es decir, en qué tabla, ¿no? En este caso, en el from pues no solamente se utiliza el comando de consulta, el select, sino también pues se puede utilizar el update y el delete, ¿no? Y en el where pues esta cláusula es donde pues indican las condiciones de filtrado de los datos. Todas estas condiciones se definen a través de operadores lógicos y de comparación. En este caso pues normalmente pues son de programas o de lenguajes de programación que pues ya vienen con estas cláusulas, ¿no? Tales ejemplos pueden ser Java, para los que van a hacer bases de datos, etcétera, ¿no? Ahora bien, el control de búsqueda en programas lógicos. El predicado pues proporciona como tal un cierto control sobre el mecanismo de backtracking de programación lógica. Este concepto de backtracking se tomó en el tema anterior, que fue el de las consultas de OR. Y pues bueno, el orden en que pues aparecen pues los literales dentro de una misma sentencia, o en este caso dentro del cuerpo, o en el orden en que se introducen las sentencias en el programa, pues son importantes en programación lógica o en Prolog. El orden se afecta de acuerdo tanto al correcto funcionamiento del programa como al recorrer el árbol en llamadas. Estos pues se determinan, entre otras cosas, en orden en que el Prolog devuelve una solución a una pregunta dada. Ahora bien, para que se pueda explicar de una forma más sencilla por lo que acabo de leer, aquí pues muestro una imagen donde pues aquí pues vienen unos ciertos grafos donde pues cada grafo pues va unido. En este caso, por ejemplo, A está unido a D y está unido a C y a B, y pues cada grafo pues tiene una cierta unión, ¿no? Por ejemplo, D va unido a C, B va unido a E y a F, E va unido a F únicamente, F va unido a G. Y aquí pues se muestra pues una cierta búsqueda donde pues se hace pues el dominio de y pues se escribe si pues esta proposición o pues esta
pues sentencia lógica, pues puede ser considerada como verdadera o falsa, ¿no? Ahora bien, hay algunas cosas que se toman muy en cuenta en la programación lógica y son las listas. Ahora bien, las listas normalmente pues durante una representación de hechos simples, para una clasificación de un elemento, normalmente estos elementos se agrupan en un mismo tipo de lista. Las listas son consideradas como colecciones de elementos en Prolog. Una lista pues se divide en dos partes. La primera es la cabeza, que es pues el primer elemento de la lista, es decir, la base principal, ¿no? Por así llamarlo. Ay, perdón. Y la cola pues es la lista. Como en el resto de los elementos de la lista, la cabeza y la cola de una lista pues se separan con el símbolo, pues el símbolo de intermedio, ¿no? Como tal. Ahora bien, las expresiones. Para hacer una expresión, pues se toma en cuenta pues la representación declarativa, ¿no? Una representación pues declarativa pues es toda aquella en la que el conocimiento pues está especificado, pero en la que pues dicho conocimiento pues debe ser usado, no viene dado al caso, ¿no? El más popular en los sistemas de programación lógico pues es el Prolog. Y pues Prolog cuenta con operadores para la unificación y la comparación. Algunos son donde x es igual a y para unificar una evaluación, para unificar un símbolo, para unificar para comparar una evaluación o para comparar un símbolo, ¿no? Existen cuatro tipos de operadores. Ahora bien, los árboles. Un árbol pues en sí tiene una forma muy fácil de entenderse. Dependiendo de la estructura que pues se quiere emplear, sí, normalmente pues se escribe un árbol, ¿no? En el que pues siempre pues un árbol está constituido de nodos y de componentes, que en este caso los componentes siempre son las ramas, ¿no? Y aquí pues muestro una imagen refiriéndose a pues cómo se hace un árbol. Normalmente pues los nodos pues son todos los círculos que vienen ahí encerrados, y los componentes pues son todas las ramificaciones que tienen en sí, ¿no? Ahora bien, para pues con respecto al tema de predicados mitológicos, pues para hacer una construcción pues sirve más que nada, para hacer la construcción sirve para pues pasar todos los nombres de los predicados como argumentos. El predicado determina si cierta lista pues está ordenada según de acuerdo al criterio que no se conoce a priori, ¿no? Existe un predicado llamado functor, que es el más utilizado entre la biblioteca estándar Prolog. Este predicado pues nos permite extraer el functor y la aridad de un término cualquiera. Algunos modos de uso son pues el functor, donde pues se puede usar el símbolo positivo o el símbolo negativo, en el que se escribe el término, el functor y la aridad. Y pues estos predicados pues pueden ser metalógicos, ¿no? Y pues están los predicados de clasificación. Los predicados metalógicos pues estos nos permiten controlar el algoritmo de una resolución, facilitando pues la metaprogramación. Bueno, como quiera que sea, pues hasta aquí pues concluye mi presentación. Espero pues que le haya sido de su agrado, y pues aquí pues menciono pues las referencias bibliográficas donde pues saqué toda la información. Espero que esté entendido el tema, y pues muchísimas gracias de verdad por haber pues visto esta presentación. Que pasen excelente tarde y hasta luego.